Dejó sus responsabilidades sindicales en el año 2000 y desarrolló desde 2006 responsabilidades ligadas a la acción sindical y negociación colectiva en el sector federal de seguros y oficinas de la extinta Federación de Servicios de UGT, dirigiendo el citado sector en el ámbito estatal desde el año 2013. En 2016 desempeñó la responsabilidad de la Secretaría Federal Adjunta a Acción Sindical en la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT y actualmente desempeña la responsabilidad de la Secretaría de Acción Sindical y Comunicación en FSMC UGT. Cuando quieras, Álvaro, muchas gracias. Que va a hacer una presentación. Pero creo que lo tienen los compañeros. ¿La tenéis? Vale. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Ya no sé, no tenemos las cortinillas. Oye, qué gusto que nos volvamos a ver las caras y dejemos el maldito Zoom y el Teams y la madre que lo parió. Qué gusto que Mariano y Fernando nos hayan convocado a una jornada clásica de las clásicas de acción sindical y negociación colectiva. Qué gusto tener en esta sala y por conexión, evidentemente, los que no han podido venir, a tantas y tantos negociadores que han echado tantas y tantas miles de horas para negociar los ERTEs en nuestro país, cuando estábamos todos colgados del ala en nuestros domicilios y los que buenamente podíamos venir a las sedes de la UGT. Qué gusto volver a estar todos juntos, qué gusto seguir trabajando y qué gusto... Y qué gusto que la UGT siga considerando, ahora no veo al compañero de Ruge, a Edu, que el otro día en el Congreso manifestaba con orgullo que la juventud y Ruge es la base y columna de la UGT. Yo me adelanto a lo que le dije cuando le felicité. La base es la juventud de la UGT, no nos queda otra, es nuestro oxígeno, pero la columna es la acción sindical y la negociación colectiva. Somos los bueyes que tiramos del carro. Luego, los procesos electorales y los réditos y la afiliación vienen después de la acción sindical. Pero que no se le olvida a nadie, a ninguno de los que estamos aquí presentes, se nos olvida, lo llevamos en la sangre, en el ADN de la UGT, que la acción sindical y la negociación colectiva es lo que tira del carro de la casa y de la organización y de la lucha obrera, que es la que tenemos en definitiva. Bueno, no es mi intención enrollarme mucho. Si os parece, compañeros, vamos poniendo... Vale, gracias. No me quiero enrollar mucho. Los compañeros ya me han antecedido en las materias clásicas, como bien decimos, pero sí que queremos que en este foro que se nos deja, pese a que el título de las ponencias son los criterios sindicales, me vais a permitir, los criterios salariales, no los criterios sindicales siempre, me vais a permitir que enfoquemos desde FSMC la situación sociolaboral que pasa rápidamente el sector macroservicios en nuestro país, que enfoquemos esa cámara sobre los problemas que nos acechan, como son la dispersión en la negociación colectiva, la jubilación anticipada por razón de actividad profesional y el necesario contacto de relevo en nuestros sectores, el problema de las plataformas digitales y los falsos autónomos y el problema que nos genera también, como no, vamos a poner el debate encima de la mesa, el teletrabajo. Y en el acto final, evidentemente, vamos a disparar esa cámara, una vez que la hemos enfocado, sobre los criterios salariales, evidentemente, que es uno de los criterios principales de estas jornadas de acción sindical y negociación colectiva. En los sectores de la FSMC, de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, hemos generado un 49,4% del Producto Interior Bruto total de la economía española, lejos aún del 51,6% registrado con anterioridad a la pandemia del COVID-19. El avance de la contabilidad nacional trimestral, estas gráficas que son incomprensibles para muchos de nosotros, nos dice que hay una notable recuperación de las actividades de los sectores de servicios, pero que todavía no están llegando al punto
anterior al COVID-19, con la debacle que tuvimos de una caída del 28% del macrosector servicios. Los datos de la encuesta de población activa en el macrosector servicios en nuestro país muestran una recuperación muy significativa del empleo en los sectores de la FESMC-UGT, registrando un 10,4 millones de personas ocupadas, el 51,7% de la ocupación total en nuestro país, alcanzando prácticamente los niveles previos a la pandemia del COVID-19. Pero si bien sectores como el sector ferroviario, los compañeros del sector financiero, oficinas y seguros o de seguridad son los únicos que en los sectores de servicios privados en nuestro país están superando estos niveles de empleo, los sectores marítimo-portuario, de quien ha comentado antes Isabel y mi amiga Isabel, y los sectores aéreos son todavía los damnificados que todavía están a distancia de los niveles de recuperación de empleo antes de la pandemia. Pese a que la recuperación del empleo es la que es y las cifras son innegables, aún hay 190.718 personas que están en ERTE en nuestro país, de las que el 83,3% corresponden a los sectores productivos de nuestra federación. La hostelería acumula todavía, aunque nos pueda parecer mentira, el 33% del total de estas personas trabajadoras que están en el ERTE, seguidas de las personas trabajadoras de los sectores de comercio, con el 17% del total, y un subsector que está pasando una travesía en el desierto, como es el de las agencias de viajes, con el 6% del total de personas que están en ERTE a día de hoy. Pese a lo positivo de los datos de empleo, nos encontramos con lo negativo de las personas trabajadoras que están en ERTE todavía y de las que siguen manteniendo, pese a que trabajen, una enorme precariedad. La tasa de temporalidad está disparada de una forma indecente, en nuestra opinión, hasta un 24,4%, llegando a alcanzar un 26,6% en el caso de las mujeres trabajadoras empleadas en los sectores de servicios de nuestro país. Es decir, a medida que se incrementa el empleo, su calidad empeora porque seguimos instalados, evidentemente, en nuestro país en un mercado laboral basado exclusivamente en la precariedad y en la rebaja de costes laborales. Por ello, en nuestra opinión, en opinión de la Federación del Servicio de Movilidad y Consumo, tenemos que acometer una puesta en marcha inmediata, como nos ha comentado Pepe en su intervención y la ministra en su intervención, de las inversiones económicas y sociales que sean necesarias para que este nuevo modelo productivo sea más eficiente y sostenible y consiga un estado de bienestar más robusto de lo que tenemos actualmente. Vamos a poner encima de la mesa 5 puntos principales para la FSMC. Un sector productivo y, por lo tanto, del turismo, importantísimo en nuestro país, y su cadena de valor que lo rodea al turismo en sí, en mayúsculas, debe sustentarse exclusivamente en criterios de calidad, de valor añadido, de sostenibilidad y desestacionalización del trabajo, apostando por la formación y por la profesionalización de los sectores que trabajan en el turismo y de la mejora, por lo tanto, de sus condiciones laborales y salariales. Apostamos también por un modelo de comercio sostenible con ese justo y difícil equilibrio que tiene que haber entre las grandes superficies y el pequeño comercio de proximidad tradicional. Apostamos por que el sistema financiero, de una forma real y auténtica, esté regulado y supervisado y que garantice el freno al cierre masivo de oficinas en todo el Estado y la exclusión que con ello están originando y generando a la ciudadanía en muchos municipios del país. Y, por ende, acabar con estos indecentes despidos colectivos masivos que se están realizando en el sector financiero en nuestro país, que lo único motivo que buscan es la descapitalización del sector financiero en nuestro país y mermar la calidad de los servicios que se tienen que prestar necesariamente en todos los municipios del país. Tenemos que reforzar también, no se nos olvida, la inversión pública en los servicios de transporte público, la intermodalidad de los transportes, apostar definitivamente y seriamente y dignamente por el corredor atlántico y por el corredor mediterráneo ferroviario, así como en invertir en infraestructuras de telecomunicaciones necesarias como instrumento reductor de las desigualdades que hay en el territorio a día de hoy y que genere una actividad económica más estable en toda la España que tenemos vaciada. Y todo ello, todos estos grandes diques de apuntalamiento de la economía del país, no se nos olvide que es necesario no dejar atrás a las personas trabajadoras de los sectores más precarios,
de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, como son el personal de la cultura, el personal de la seguridad privada, el personal de trabajo doméstico, del contact center, de la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Un problema importante que tenemos en la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, que yo creo que no descubrimos nada nuevo con lo que ha comentado FICA y Servicios Públicos anteriormente, es la enorme e inmensa e inabarcable dispersión de la negociación colectiva. El problema que tenemos es grave, es brutal. Es brutal, nos supera en muchas ocasiones a nuestros sectores, nos supera a nuestros territorios, a nuestros negociadores, allá donde nos encontremos, en nuestras empresas y en todas las actividades. Negociamos más de 3.000 convenios colectivos, de los que 602 son de carácter sectorial, 85 estatales, 185 autonómicos y 332 convenios provinciales o pluriprovinciales en los 11 sectores de actividad que tenemos en servicios, movilidad y consumo. La proliferación, por tanto, de los convenios provinciales es abrumadora, en nuestra opinión. En actividades como el comercio, hostelería, limpieza de edificios y locales, oficinas y despachos, transportes de mercancías por carretera y transportes de viajeros por carretera. Con esta atomización brutal que tenemos de la negociación colectiva y de los convenios colectivos provinciales, en nuestra opinión, se nos está dando una disparidad de retribuciones y condiciones laborales muy difícil de conciliar con nuestra estrategia sindical como sindicato de clase que somos, que perseguimos siempre desde nuestro inicio la garantía de la igualdad, de la cohesión social y, sobre todo, de la cohesión territorial de la clase trabajadora a la que defendemos. Otro de los puntales de la problemática que tenemos en servicio, movilidad y consumo es la jubilación, la necesaria jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional y contrato de relevo. Perdón. No descubro nada si os decimos las excepcionales circunstancias de penosidad y peligrosidad que se están produciendo y se producen siempre en las actividades desarrolladas por trabajadores y trabajadores en la gran mayoría de nuestros sectores productivos de servicios privados y los daños que causa sobre su salud el tantos años de trabajo y la merma importante en sus capacidades psicofísicas que desarrollan en el trabajo a lo largo de los años. Desde hace años llevamos predicando en el desierto en una larga travesía frente a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para reclamar la jubilación anticipada por razón de actividad de bastantes colectivos integrados en nuestros sectores de actividad, encontrándonos constantemente con un muro de piedra, cual frontón, con el único criterio exclusivamente económico que se nos ha dado por parte de los diferentes legisladores en nuestro país. Gracias al reciente acuerdo de pensiones, se ha creado recientemente, muy recientemente, un grupo de carácter técnico para tratar de nuevo esta posible nueva regulación anticipada por razón de actividad y confiamos casi ciegamente en nuestra Comisión Ejecutiva Confederal en que haya llegado al fin la hora de poner en serio y negro sobre blanco las situaciones de los sectores productivos de todas las federaciones, evidentemente, y de la FMC también en lo que me toca. También en lo que respecta a nuestros sectores, no tenemos duda ninguna sobre la importante necesidad de que se renueve y que haya una renovación generacional de las plantillas. En 2018, recordemos todos y todas, que se recuperó el contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial para la industria manufacturera, que en nuestra opinión fue un instrumento eficaz para la renovación de las plantillas y el acceso al mercado laboral de las personas jóvenes, no se nos olvide. Pero desde entonces estamos reclamando desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo que los motivos que justificaron en aquel momento aquella aplicación en el 2018 son en igual medida aplicable al macrosector de servicios, por lo que instamos a su extensión al resto de las actividades de este modelo de contrato de relevo o cualquier otro que los legisladores así estimen oportuno y necesario. Otro pilar fundamental de nuestra acción sindical ha sido y es y será las plataformas digitales y los falsos autónomos. Por fin llegó la mal denominada Ley Rider, porque los riders no son nada más ni nada menos que repartidores y repartidoras. No son riders, son repartidores y repartidoras, como siempre los hemos conocido. Llegó el legislador
hizo la ley Rider, pero lo llegó gracias a la insistencia de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento al compañero Rubén Raz, sin cuya insistencia y persistencia, cual gota malaya, como ha dicho Pepe antes, convenció al legislador y a todos los grupos políticos y canalizó el modelo, que no era nada más que encuadrar lo que laboralmente ya existía, encuadrar una vez más lo que eran anteriormente los mensajeros, la mensajería, pero ahora con una aplicación tecnológica que, bueno, generó que muchos inversores ganaran muchísimos euros hasta que se consiguió regular. Pero esta ley Rider pues viene coja, como todas las leyes. Nunca las leyes a la UGT nos han llenado de gozo. ¿Apostamos por qué? ¿Por qué nos viene coja la ley Rider? Porque apostamos en FESMC por extender este modelo de regulación legal creado a las personas que prestan servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución, como bien dice la ley, de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica de servicios de las condiciones de trabajo. Es decir, cualquier otra actividad similar a la que dice el ámbito funcional de la ley debería, en nuestra opinión, de acogerse a estos claros elementos de laboralidad y no de falsos autónomos, que no hace falta recordarlos cuáles son los que conocemos todos. No todas las plataformas de reparto a día de hoy están por la labor de establecer una relación laboral con sus repartidoras y repartidores, poniendo fin a este engaño de los falsos autónomos. Pero había que dar un paso más allá de lo que había dado el legislador, y los sindicatos más representativos en nuestro país, UGT y Comisiones Obreras, decidimos atender la llamada de las plataformas digitales que sí que asumieron con responsabilidad la nueva normativa vigente para negociar por primera vez un convenio colectivo con una plataforma digital de reparto de comida a domicilio. Just Eat se llama la compañía, entrando a organizarse laboralmente una actividad referenciada en nuestra negociación colectiva claramente al Acuerdo Marco Laboral de Hostelería, al ALE. Estamos realizando en estas últimas semanas un intenso esfuerzo por regular de forma colectiva las relaciones laborales de estas personas trabajadoras de Just Eat, como son la referencia al convenio sectorial, claramente y nítidamente, las garantías de seguridad en la ordenación del tiempo de trabajo, es difícil, pero lo vamos a conseguir, una clara apuesta por la contratación indefinida, cobertura de los accidentes laborales, importantísima la prevención de riesgos laborales en el trabajo de los riders, derecho a una retribución mínima digna, respeto a los principios de igualdad de trato y de oportunidades en el trabajo, protección eficaz en materia de seguridad y salud, insisto, con la prevención de riesgos laborales, y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales y derechos digitales, que os vamos a decir, ya tendremos ocasión estos días de aprender de los expertos, sobre la gestión del algoritmo en nuestras empresas, que ya está aquí y está aquí para quedarse. La negociación de este convenio colectivo, en definitiva, de Just Eat, nos demuestra además y muestra el camino al resto de empresas competidoras. Unas son competidoras, otras son inversoras y especuladoras que levantarán el vuelo de nuestro país en cuanto vean que el negocio no les sale como ellos quieren. Y está claro, es un ejemplo claro de que se puede conciliar la búsqueda de la rentabilidad empresarial con el cumplimiento de la legislación laboral, como se establece. Continuamos con el teletrabajo. En nuestra opinión, el teletrabajo es una mala cosa. ¿Qué os vamos a decir? Somos la Federación de Servicios y si las personas trabajadoras se quedan trabajando en casa, no podemos dar servicios a los trabajadores y, por lo tanto, no tenemos trabajo los trabajadores de los sectores de servicios. Es una dinámica muy sencilla, que los medios de comunicación no entienden, pero bueno, nosotros no vivimos, por suerte, de los medios de comunicación. La norma no descubrimos nada cuando decimos que la normativa de teletrabajo no nos ha resultado ningún tipo de panacea para los sectores de la FESMC. Y así lo estamos comprobando en la realidad que es tozuda y que os voy a ilustrar ahora. Se está produciendo un empleo abusivo de la excepción COVID para no aplicar la legislación de teletrabajo. Se está generando un espacio de conflicto muy considerable en las empresas donde tenemos representación legal de los trabajadores de la FESMC y donde estamos presentes. Por lo tanto, esta conflictividad es exponencial en las empresas donde no tenemos representación legal. En muy pocas empresas se está proporcionando equipos a todas las personas teletrabajadoras
ni se han compensado los gastos ocasionados. En bastantes solo se han aportado los equipos, pero no se compensan los gastos. Y en una gran mayoría de empresas ni equipos ni gastos se compensan. Y hasta se llega a obligar a las personas trabajadoras a firmar contratos en los que renuncian al cobro del derecho de este tipo de gastos que les genera el teletrabajo. Se han de ofrecer, en nuestra opinión, alternativas a quienes deseen teletrabajar y no pueden hacerlo por las dificultades de espacio físico que tienen en los domicilios, en las viviendas donde tienen que teletrabajar, o en muchas ocasiones se les obliga a teletrabajar. En cuanto al ejercicio de los derechos sindicales, el teletrabajo nos está poniendo un palo en la rueda gigantesco. Tenemos dificultades para comunicarnos con las personas teletrabajadoras porque no se les proporciona correo electrónico de empresa y no se nos quiere facilitar sus correos electrónicos personales amparándose en la Ley de Protección de Datos. Surgen problemas, por lo tanto, para realizar elecciones sindicales. Muchos problemas para realizar elecciones sindicales donde se teletrabaja. En este sentido, se nos plantea un debate, y aquí lo traslado en este foro, en el seno de la organización, y cuáles son sobre las directrices que debiéramos de marcar como confederación de la UGT, sobre la posibilidad y la garantía jurídica y legal y de confidencialidad de los procesos electorales online. Respecto a la desconexión digital, ¿qué deciros de la desconexión digital? Ninguno de nosotros ni de nosotras hemos estado desconectados digitalmente durante la pandemia, ni muchos meses después, ni todavía. Todavía nos hemos quitado el vicio de estar conectados digitalmente las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Algunas empresas están dando por hecho que la plantilla se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Incluso muchas personas teletrabajadoras, todo hay que decirlo, no saben diferenciar ya a estas alturas cuál es el tiempo de trabajo y cuál es el tiempo de descanso en su domicilio, en su ámbito personal. Se estaba analizando la prevención de riesgos laborales de una forma brutal, en nuestra opinión, por la Ley de Teletrabajo. Para nosotros, para FESMC, debe de ser condición sine qua non que para que una persona trabajadora quiere teletrabajar debe ser correcta y lo más profesional posible la evaluación de riesgos del puesto de trabajo debe de hacerse con carácter previo y debe ser aceptando la persona trabajadora el acceso de los técnicos de prevención al domicilio de la persona trabajadora. Y estoy diciendo una cosa que está generando también mucha conflictividad judicial y, bueno, tendremos que ver cómo resuelven los tribunales. Nos parece absurdo y ridículo la autoevaluación que marca la legislación de teletrabajo, que no hace sino transferir la responsabilidad de la prevención de riesgos laborales a la propia persona trabajadora de lo que le ocurra en su puesto de trabajo o su domicilio. También no olvidemos que el teletrabajo está generando diferentes trastornos de carácter psicológico ligados al aislamiento y la soledad constante que tienen en su domicilio y la falta de ligación social con su centro de trabajo y sus compañeros de trabajo. Finalmente, como una realidad que ya está aquí, nos encontramos con empresas que están cerrando sus centros de trabajo y están convirtiendo a sus personas en teletrabajadoras en falsos autónomos a los que pagan en función de las horas en las que se encuentran conectados al puesto de trabajo para atender llamadas de contact center o para grabar datos en trabajo de oficinas y despachos desde sus domicilios, poniendo sus equipos informáticos de su bolsillo y corriendo con todo tipo de gastos. Se trata de una nueva uberización, si me permitís el término, de las relaciones laborales sin precedentes en nuestro país y que sigue siendo una vía peligrosa. Ante esta regulación, y por terminar con el teletrabajo, desde FEMC, es una regulación, con todo nuestro respeto, una regulación ambigua e insuficiente, por los problemas que os he dicho que están generando en nuestros sectores de actividad. Creemos necesario y urgente un reglamento de desarrollo de esta ley que sea más conciso y garantista para todos y para todas, que lo desarrolle todo lo que quedó en nuestro ámbito, demasiado ámbito subjetivo de interpretación. Y para concretar con el disparo de la fotografía que os decía al principio de la intervención, los criterios salariales. De todos es conocido los criterios salariales, cómo estamos en cuanto a los datos estadísticos. Isabel y Jesús han anticipado algo. Las subidas salariales se está estancando en el 1,46%, 1,43% la media en los sectores de la FESMC, mientras que los precios se han disparado en octubre hasta el 5,5%, el nivel más alto en 29 años, totalmente desbocado. Si a esto le unimos que las cláusulas de revisión salarial
con efectos retroactivos en nuestros convenios de actividad, solamente cubren el 7,4% de las personas trabajadoras, un 6,1% en los sectores de servicios privados nuestros, estamos hablando de una gran pérdida de poder adquisitivo. Vale. Ahí. Que esto no es fácil, lo del mando a distancia. Ya la clave. Bueno, termino con las propuestas que hacemos desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo. Tenemos que proteger en estos tiempos más que nunca el incremento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Y el crecimiento, por lo tanto, si crece el poder adquisitivo, crece la economía, evidentemente. Hay que reequilibrar la negociación colectiva para que los salarios crezcan de manera acorde al nuevo escenario, así como continuar incrementando, evidentemente, el salario mínimo interprofesional. Pero voy a deciros 4 ítems y ya termino. El primero y más sencillo de todos es analizar la situación de cada sector de forma individualizada, ya que en función de cómo esté el sector de actividad en el que estamos analizando la negociación colectiva, los objetivos de política salarial deben de ser acordes y distintos en función de la evolución específica de cada actividad sectorial. Todos sabemos y todas sabemos que hay sectores que están echando a volar, hay otros que están en la pista de despegue y hay otros que están todavía en el hangar esperando a que llegue un mejor momento de actividad. Tenemos que aperturar las mesas negociadoras para los convenios colectivos vigentes. En aquellos convenios en que se pactaran subidas salariales muy moderadas durante la vigencia del convenio como consecuencia de la situación de crisis económica que se vivió por la pandemia y que ya venía arrastrándose de la crisis del 2018. Tenemos que recuperar las cláusulas de revisión salarial con efectos retroactivos, ya que esta es la única vía sindical para intervenir en el mantenimiento del poder adquisitivo. Es prioritaria su recuperación y extensión, por lo tanto, la cláusula de revisión salarial al mayor número posible de convenios colectivos. Y, por último, muy importante también para muchos sectores de actividad nuestro del servicio de movilidad y consumo, es el mantenimiento del poder adquisitivo necesario para las personas trabajadoras de las contratas públicas, como bien ha indicado mi amiga Isabel antes, para que las empresas adjudicatarias puedan efectuar las actualizaciones salariales previstas de forma legal o convencionalmente. Es necesario que se establezca la posibilidad de incrementar los precios durante la vigencia del contrato público. Esto es lo que yo llamo, si me permitís, lo ha introducido Isabel antes, yo lo llamaría la ley Miguel Ángel Cilleros, porque fue el compañero que predicando en el desierto y nos iluminó con el concepto, con el palabra que tenemos que conseguir algún día en su agradecimiento. Creemos, en definitiva, que es urgente abordar una modificación de la ley de desindexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, como decía Isabel Araque antes. Muchas gracias, espero no haberos aburrido. Muchas gracias por vuestras intervenciones, compañeros. Abrimos un turno de palabra.